Muy buenas noches, bienvenidos a esta cuarta emisión de Combates por Nuestra Historia. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Hernán, y como siempre un gusto estar acompañándote. Por supuesto. Bueno, hoy tenemos una ausencia que es la del profesor Bokcevic. Bueno, por motivos de salud, nada grave, pero seguramente el próximo programa ya estará compartiendo la mesa con nosotros. Hoy tenemos un tema complejo, para decirlo de alguna manera, pero antes de pasar a este tema, no quería dejar, ya que el programa es Combates por Nuestra Historia y hablamos siempre de una revisión de la historia y de que hay que presentar, buscando siempre con honestidad intelectual la verdad, etcétera, etcétera, no queríamos dejar de pasar un franco repudio a las expresiones que ha tenido Felipe Piña en su visita al Paraguay, que vos bien, Octavio, conocés, sí. Y que invitando de alguna manera a la República Hermana a reclamar territorios hoy pertenecientes a la soberanía argentina en Formosa. Por supuesto, nuestro absoluto repudio a esta situación, que no tiene, por supuesto, nada que ver con la revisión que uno puede hacer de la guerra del Paraguay y de esos temas colaterales de esta situación. Entendemos que no conocemos las razones de su actuación, de por qué tuvo estas declaraciones, simplemente sospechamos que algo hay detrás de esto. Pero nuestro franco repudio teníamos que hacerlo, tuvimos mensajes que nos hablaban de este tema, así que bueno, nuestro repudio finalmente, y punto y aparte con esta triste situación. Hoy queríamos hablar de una personalidad muy particular, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Vamos a hablar de Leopoldo Lugones. Vamos a tocar vamos a hacer hincapié, acento en alguna faceta de él. Hay mucho material, hay mucho escrito sobre él, pasando por supuesto por cada una de sus obras y además por cada una de sus etapas, eso lo sabemos bien. Pero un pequeño aporte. Octavio, para tener medianamente una ubicación, ¿sí?, en cuanto al fondo filosófico que acompañó a Lugones, conocer algo en esa evolución, ¿sí?, de esos primeros tiempos que alumbran en su vida. Porque después que vos nos des esta breve introducción, vamos a pasar a ver un informe breve que también vamos a comentar. ¿Qué te parece a vos? Primeramente, si me permitís, Hernán, creo que hasta se hace necesario dar un breve porqué de Lugones, ¿no? Ajá. Hoy día, siempre lo decimos, ¿no?, las librerías, la literatura, los libros históricos están plagados de diversos personajes, pero es como que permanentemente Lugones permanece tapado, a pesar de haber sido una persona que desarrolló amplios dotes literarios, políticos, filosóficos, es decir, una persona con una cultura superior que hoy permanece oculta. Difícil de encasillar, ¿no? Porque absolutamente, porque es prismática la personalidad, ¿no? Es decir, a Lugones se lo puede mirar de diferentes ángulos. No sé si vos coincidís en esto. Sí, la figura de Lugones es una de esas figuras que, al margen de esa evolución que todos conocemos por las distintas etapas por las que pasó, dentro de cada una de esas etapas es difícil poder encasillarlo o por lo menos buscar estereotipos que vayan. Lo primero, la primera sensación que uno tiene es que Lugones es muy particular en cada una de esas etapas. Sin lugar a duda. Más allá de la evolución. Quizás por ahí, si queremos tentar algún orden sistemático, podría pensarse en tres claras etapas. A ver. Una primera que va desde 1893 al 1903 aproximadamente, en la que advertimos un Lugones claramente socialista. Entre el 903 y 1920, 1921,
tenemos un Lugones liberal. Sí. Y finalmente una tercera etapa es entre 1921 y 1938, año de su trágico deceso, donde tenemos un Lugones nacionalista. Bien. Y en cada una de estas etapas, como dijimos, porque, a ver, cuando uno lee la historiografía y lo relativo a Lugones, primero que hay una gran masa de bibliografía que tiene que ver con su desarrollo literario. Exactamente. Con lo que hace a lo político, es mucho menor la incidencia de toda la bibliografía existente. Pero aún dentro de lo político, si hay un margen en el cual Lugones es duramente castigado, precisamente es la etapa nacionalista. Exactamente, exactamente. Si bien el dato que decías, ¿no? Si uno se pone particularmente a mirar las obras, por ejemplo, del primer periodo, esta etapa que hemos llamado socialista de Lugones, uno puede observar poemas, puede observar algún libro histórico, pero quizás donde Lugones empieza a definir su talento político es en las columnas periodísticas. Si vamos a esta etapa socialista propiamente dicha, Lugones adhería a una especie de socialismo ético muy propio de la época, muy propio, tan propio que trabó amistad con José Ingenieros, un conocido socialista. Este socialismo ético de alguna manera tenía raigambre en un biologismo elemental. Para traducirlo al castellano, eran positivistas, cientificistas, seguidores de Darwin, Lamarck y todos los evolucionistas que conocemos. En esta tesitura se enroló desde joven Leopoldo Lugones, casi como una rebeldía juvenil, sí. Obviamente de corte anticristiano, ¿no? Es decir, claro. Ya empieza con sus primeras manifestaciones contra el cristianismo. Estamos hablando prácticamente de una década sosteniendo una posición como la que estás definiendo. Exactamente, exactamente. Es decir, hay dos cosas que aún en este periodo socialista priman. Una de ellas, Lugones, a pesar de ser un socialista, sostiene el espíritu aristocrático. Y por otro lado, hay una crítica permanente a las instituciones y valores burgueses en esta etapa socialista de él. Claro. Muy bien. Si te parece, vamos ya al primer informe. El informe nos va a dar algunos datos de orden biográfico básico, pero que nos va a dar pie para poder seguir adelante. Le pedimos entonces al operador que ponga en el aire este primer informe y volvemos. Nace Leopoldo Lugones en Villa María del Río Seco, Córdoba, el 13 de junio de 1874, primogénito del matrimonio de Santiago Lugones y Custodia Argüello. Por línea paterna era nieto del guerrero de la independencia Lorenzo Lugones. Siendo niño aún, su familia se trasladó a Santiago del Estero y luego a Ojo de Agua, una pequeña población donde cursó sus estudios primarios. Muy pronto se vieron sus cualidades de contracción al estudio y su interés por disciplinas particulares. Por ello, lo enviaron a la ciudad de Córdoba para que, radicado en casa de su abuela, pudiera acceder a los estudios regulares. En aquella misma ciudad, su familia volvió a reunirse a sus 18 años, precisamente cuando su nombre comenzaba a destacarse. Recitó su primera composición en el Teatro Indarte, dirigió el periódico liberal y anticlerical El Pensamiento Libre, promovió
huelgas estudiantiles y fundó un centro socialista. Muy bien, en este primer informe, Octavio, que se nos dan algunos datos biográficos básicos, no deja a mí por lo menos de sorprenderme cómo él ha ido, fue educado en un ámbito prácticamente rural, en contacto con la naturaleza, en contacto con la peonada inclusive, en contacto con esa cultura del interior, con el hombre interior, las costumbres, los hábitos del interior. Y fíjate una cosa, ¿no? Cuando se vuelve a juntar con la familia a sus 18 años, ya un joven en esa época de 18 años estaba con cierto nivel de madurez, la familia encuentra en él todo un agitador, ¿no es cierto? Sí, no, que había pasado en el medio, ¿no? Sí, sin duda. Dos cosas a destacar de este informe breve, pero macizo, ¿no? Un Lugones que comienza a practicar la virtud de la estudiosidad, ¿no? De a poquito. Y lo otro, que también es capital y me parece que ha influido en esta etapa socialista, es el espíritu laicista que dominaba la época, Sí. ¿no? Es decir, que bueno, viene a engarzar de alguna manera, a enganchar con el cientificismo que veníamos diciendo. Que venías definiendo. Exactamente. Y yo, ahora que me estás comentando esto, claro, él va desde una zona del interior a una ciudad como Córdoba, que se había distinguido por una tremenda política anticlerical, ¿no? Tremenda sí. Está el recuerdo de un conflicto entre Juárez Selman y el vicario Clara, si mal no recuerdo, pero de una confrontación, de una violencia muy importante, muy importante. Y es ahí donde Lugones va desde ese escenario que recién describíamos. Claro, no puede sorprendernos que él haya tomado esos rumbos, era una suerte de esnovismo para jóvenes por lo menos que tenían inquietudes, pese a que él había sido educado en un ámbito familiar de una gran tradición, porque fíjate que el informe nos hablaba de un abuelo guerrero de independencia, también están los datos que nos hablan de una cultura religiosa acendrada en la familia. Sin embargo, él, rebelde, por sobre todo, aparece en una Córdoba con estas características y con el fondo filosófico que vos nos definías. Sin duda, sin duda. Notable. Pero bueno, la cosa no terminó ahí, parece, ¿no? Lugones sigue avanzando en esta dinámica, en este prisma que decíamos, sigue dando vuelta, ¿no? Sí. Y llega, bueno, a una segunda etapa, ¿no? Un Lugones liberal. Sí. Un Lugones que escribe una historia de Sarmiento. Un Lugones que bueno, comienza a adherir a postulados de corte belicistas, antigermanófilos, que empieza a acercar posiciones con el pacifismo internacional, en fin, un Lugones que comienza a virar. O sea, belicista en cuanto a que en la Gran Guerra a lo mejor toma parcialidad por uno de los bandos, pero que en sus principios liberales también no dejaba de postular contradictoriamente una campaña pacifista, pero a la medida de cómo lo hacía el liberalismo de fines del siglo XIX, ¿no? Exactamente. Si te parece, pasamos a un segundo informe que nos completa esta segunda etapa de la biografía y podemos ya avanzar sobre la etapa que más nos interesa. Vamos entonces a ese segundo informe. La segunda etapa de Lugones se extiende entre 1903 y 1920, entre la proclamación de la candidatura de Quintana y la primera posguerra. Es su periodo liberal de máximo arraigo a los principios progresistas, anticlericales e inclusive
antimilitaristas. En 1904 es consagrado como grado 33 de la masonería. El 900 fue una época de intensa producción en la que escribió muchas de sus obras más valoradas, como Crepúsculos del Jardín de 1905. Hace del internacionalismo un culto, pero no puede dejar de lado su amor por la tierra que lo vio nacer. Sus odas seculares marcan la constante de esta sustancia íntima de su ser. En 1910, la conmemoración del centenario de Mayo representó el cenit del movimiento de afirmación de los valores y tradiciones nacionales desde una visión liberal y progresista. Bajo ese impulso, Lugones publicó varios trabajos, el mencionado Odas Seculares y la Historia de Sarmiento, El Payador, de 1916, donde reúne una serie de conferencias sobre el Martín Fierro de José Hernández, rescatando la obra y calificándola como cuento homérico de la cultura argentina. En 1915 se hace cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros, que ejerce hasta su muerte. Junto a estos trabajos corren sus estudios helénicos, pero en esta variación parece ir buscando el eje de su encuentro personal, aproximación que hacia principios de la década siguiente lo llevará a una expresión particular de nacionalismo y que entendemos tiene raigambre con un orden natural que va descubriendo a medida que encausa sus ideas. Bueno, creo que queda en claro, Octavio, después de este segundo informe, que si bien hay una variación, hay una evolución de esa primera etapa anarcosocialista a una etapa liberal, hay algo que permanece en él y que frente a esos principios extraños a la cultura autóctona, él mantiene un valor de lo autóctono, de lo criollo, ¿sí? Que se ve claramente en algunas expresiones de su obra, porque él El Payador particularmente, ¿no? Que es una reivindicación del Martín Fierro. Claro, y lo mantiene, porque si realmente vemos sus apariciones públicas, sus conferencias y demás, él aparece como agitador en un principio, luego se vuelca a ese liberalismo, que tiene muchas cosas en común con ese anarcosocialismo que él ha expresado, porque si vamos al hecho de su anticristianismo o sus posiciones anticlericales, laicistas, etcétera, etcétera, son principios que comparten, ¿no? Son principios iluministas, claro, que él encuentra la misma raíz, ¿no? Encuentra la misma raíz. Eso explica cómo él, siendo un agitador, puede formar parte de la redacción en un diario de General Roca. Tal cual. ¿No? Tal cual. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? En el mundo de los notables, en el mundo del orden conservador, bueno, hay algo que une, evidentemente, une las dos etapas. Que creo yo que la forma más clara de ver esto son esos principios iluministas que pueden compartir tanto el socialismo de fines del siglo XIX con el liberalismo. Tal cual, tal cual. Y no deja de asombrar el camino que hace Lugones en la búsqueda. Es decir, porque parece un hombre como infatigable, ¿no? Es decir, que va de un lado a otro, especialmente en la profundización de sus estudios helénicos. Es decir, es un hombre que le ha dedicado mucho tiempo y, bueno, con cierta, por ahí, intencionalidad de reemplazar la vigencia del cristianismo o buscar una profundidad, porque de golpe tenemos un Lugones que se ve preocupado o se ve sosteniendo, mejor dicho, que el cristianismo ha sacado sus principios del mundo pagano, sí, en más de una oportunidad. Odas seculares, El Payador, en fin, bueno, un Lugones que busca, ¿no? Sí, y la evolución de él fue pública en ese momento, no estamos hablando de un hombre oculto ni nada por el estilo, la evolución de él fue pública en ese momento, y él se enfrentó a críticas tremendas
de quienes criticaban, de quienes, por supuesto, ponían en cuestión esa evolución. De los que eran espectadores. Claro, nunca las críticas fueron tan fuertes de su paso entre el socialismo y el liberalismo, que las hubo, pero no tan fuertes, como fueron después cuando él se destapó de alguna manera con un discurso de tono nacionalista. De un nacionalismo, podemos hablar de un proto-nacionalismo, todavía con mucho, por supuesto, por elaborar, pero de un nacionalismo al fin, una vertiente particular. Ahí sí las críticas fueron tremendas. Yo por eso había seleccionado de esta tercera etapa, ¿sí?, un párrafo como para tener una respuesta de él a esas críticas que se van manifestando. Quería leerlo textualmente porque es interesante. Él, después de la Gran Guerra, después de esa experiencia que vive con un espíritu liberal, tiene una vuelta de hoja. Él se da cuenta que las democracias y los principios liberales no han servido para mejorar la humanidad, para esa paz utópica que él pensaba, no han servido, no han sido útiles, y comienza a descreer efectivamente de eso y de la bajada de esos principios liberales a la vida política y cotidiana de la Argentina en particular, ¿no? Entonces, él en unas conferencias que brinda va a decir: el electoralismo es prácticamente un régimen de soborno que trata de poner la masa votante a sueldo más o menos permanente o disimulado, invirtiendo con dicho objeto los recursos del país. Por eso hemos visto que todos nuestros partidos, sin excepción, y quiero subrayar sin excepción porque a veces se lo entronca a Lugones con una posición hasta partidocrática en el orden conservador, y aquí está claro. Todos los partidos, sin excepción, entregáronse bajo su estímulo a una verdadera puja, no para ganarse la voluntad del pueblo, según reza la paparrucha democrática, con obras de utilidad general, sino para crear realmente una monstruosa burocracia, la más abundante y cara del mundo, en relación a nuestra magnitud demográfica y económica. Mientras los servicios públicos, transporte, comunicación, salubridad, policía, subsistencias, derrúmbanse en un desastre. Basta ver cómo se ha encarecido la vida, cómo han aumentado el vicio y el crimen, etcétera, etcétera. Una crítica frontal al sistema político, especialmente al sistema representativo, que ya los partidos, pensemos que había pasado ya la ley Sáenz Peña, de 1912, ha tenido lugar ya el primer ejercicio de esa ley Sáenz Peña, y él ve los resultados. Y la crítica no queda en el irigoyenismo, sino que se amplía a todo el espectro partidocrático. Pero frente a las críticas que se le hacen por su evolución en esta etapa, él va a contestar lo siguiente: ha bastado que un argentino se anime a hablar en su propia tierra del peligro exterior y de la disciplina nacional, para que se desate sobre él la agresión extranjera con toda suerte de imputaciones audaces. Esto demuestra hasta qué punto sufrimos una verdadera invasión, y de qué intención y de qué calaña. Y bien, es cierto, el hombre de 23 años en 1897 no es el mismo de 1923, reconoce él. Dejo a mis detractores el saboreo integérrimo de esta inmensa perogrullada. Él hace frente a esa crítica por su evolución, pero además de hacer frente, él reconoce esos cambios, ¿sí? Él reconoce esos cambios. Te invito, Octavio, después de haber leído este breve fragmento, vamos a ir a un corte. Recuerden que para comunicarnos tenemos una dirección de email que es combatespornuestrahistoria@gmail.com. Vamos a evacuar por este medio las propuestas que nos hagan, los comentarios, las críticas, todo lo que ustedes crean conveniente, y ya nos vamos al corte para volver
con la tercera etapa de Leopoldo Lugones y poder ir definiendo alguna faceta en particular. Seguimos en Combates por nuestra historia, estamos tratando el tema de Leopoldo Lugones en una rápida visión de conjunto sobre su trayectoria y bueno, vamos en este bloque, Octavio, a poner un poco el acento en ese nacionalismo que él va desarrollando, que pusimos un poco el acento en ese inicio del discurso que él da en el Coliseo, convocado por la Liga Patriótica y por el Círculo de Tradición Argentina, y que recibe una oleada de críticas que quizás no había tenido con tanta fuerza en su evolución anterior, ¿no? Exactamente. Vimos que responde a esa crítica con fuerza, y tenemos que ver que ese discurso fue muy poco tiempo antes del conocido aquel que dio como la hora de la espada. Exactamente. En Ayacucho, ¿no? Exactamente. Fue con ocasión de la conmemoración de Ayacucho. Sí, sí. Sí. Y un 17 de diciembre, ¿no? 1924. Sí, 1924. Un discurso que en su momento dio mucho que hablar, que la historiografía posterior gustó, ¿no es cierto?, de subrayar de manera particular el autoritarismo de Lugones. El autoritarismo de Lugones. Un autoritarismo que sin duda nosotros podemos tomar ese término, ese concepto, como el ejercicio acendrado, agudo de la autoridad, como un norte, ¿no es cierto? Pero que claro, la historiografía oficial en general trata de vincularlo, sí, vincularlo con una posición fascista, tal cual, tomando el fascismo no como lo que realmente fue, que fue un modelo, que fue el modelo inicial de un Estado italiano, con principios políticos que podían ser también de aplicación universal, nadie lo duda, pero que ya entra en un terreno de guerra semántica que conocemos cómo se da, ¿no? Porque forma parte de la deformación histórica, ¿no? Claro, porque hoy es imposible separar el término fascista de su realidad histórica, política, concreta, claro, de la utilización que se le da. No, aparte llama la atención también que Lugones no hace gala de un autoritarismo, sino de un ser sumamente disciplinado. Lugones era disciplinado para su trabajo. La disciplina, claro. A pesar de ser autodidacta, ¿no? Un ser naturalmente disciplinado, con lo cual era de esperar que un ser tan disciplinado pidiera, incluso para el resto, la consagración de la autoridad, ¿no? Claro. Bueno, en eso también creo que está vinculado con esa suerte de biologicismo que vos nos hablabas en un principio, ¿no? Tal cual, tal cual. El hombre que busca superarse, hay una línea, una continuidad en eso, ¿no? Tal cual, tal cual. El hombre de la búsqueda, el hombre del estudio permanente, de la estudiosidad, pero también
para alcanzar esa estudiosidad se requiere necesariamente de una disciplina, y Lugones era sumamente disciplinado. Y quería una Argentina disciplinada, sin lugar a dudas. Sí, no era un improvisado. Tal cual. Cada una de las tareas que se le encomendaron, esto hay que saberlo, él recibió de distintos gobiernos en distintos momentos tareas muy disímiles, ¿no? Desde recorrer el territorio argentino, interesándose, levantando informes, estadísticas sobre distintas situaciones sociales, culturales y económicas, y él siempre evidenció un método, evidenció esa disciplina que vos hacés mención, o sea que son un poco valores que él, a pesar de la evolución, mantiene en el tiempo. Claro que sí. Como hablábamos hace un rato, de ese sentido criollo, de esa cultura propia de quien ha estado en contacto lo telúrico, ¿no? Bueno, en el valor de la autoridad que desarrollamos muy brevemente en Lugones, ese discurso de que hablamos de la hora de la espada tiene una significación. Nosotros le hemos pedido a Javier Rufino, historiador y ensayista, un amigo de la casa, que nos dé un poco una visión, ¿sí? Él es una persona que ha estudiado, analizado este momento de Lugones, y vamos a escucharlo, a ver qué nos puede decir de su lado sobre esta faceta de Lugones. Vamos a escucharlo. Me piden una breve reflexión acerca de Lugones y de su famoso discurso del año 24. A mí me interesa centrarme más que nada en la década del 20, analizar la situación de la década del 20 para tratar de comprender el discurso de Lugones dentro de ese contexto, ver qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en la patria. En primer lugar, el mundo se estaba reordenando después de la Primera Guerra Mundial. Se estaban viviendo todos los sacudones, consecuencias de la guerra, la Revolución Rusa, el ascenso del fascismo en Italia, y en la Argentina el régimen liberal había desembocado en el año 1912 en la democracia. Había una amenaza de que esa democracia se convierta en demagogia, había la irrupción de la amenaza roja, estaba muy fresquito de los recuerdos de la semana trágica del 19, y era un mundo en el que dominaban las masas. Recordemos, me viene a la mente ahora aquellos textos de Ortega, ¿no? Cuando define a las masas en su libro también La década del 20 escrito, ¿no? Ahora de pronto, dice, aparecen bajo la especie de aglomeración y nuestros ojos ven donde quiera muchedumbres, en los lugares mejores. Los derechos niveladores se han convertido en apetitos. El hombre vulgar, al encontrarse con este mundo técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. Acá Ortega ya nos pone en contacto con una doble realidad: las masas que exigen derechos pero que no toman conciencia de esos hombres excelentes que han permitido esos progresos de lo que disfrutan. Dentro de todo este contexto aparece Lugones en el año 24 proponiendo una vuelta al orden, a la jerarquía y a la belleza de una verdadera aristocracia. Lo dice con claridad: el sistema constitucional del 19 está caduco, dice en aquel discurso del 24. El liberalismo y sus consecuencias, que son la ideología libertaria y audaz, de la cual también habla en su discurso, la amenaza roja. Entonces, frente a toda esta situación de desorden, ¿qué propone? La vuelta a una verdadera aristocracia. ¿Y cuál era para él la aristocracia en ese momento? La última aristocracia que quedaba en Occidente: los ejércitos. Entonces, cuando tiene aquel famoso discurso sobre que llegó la hora de la espada, eso en el año 24. Es muy importante tener en cuenta que es dicho esto un año antes de que salga el primer periódico nacionalista en Buenos Aires, La Voz Nacional, dirigido por Carulla. Bueno, esto lo manejás vos mejor que yo, Hernán, has investigado sobre todos estos temas, y
Bueno, pocos años después también ya va a aparecer la Nueva República y son los primeros antecedentes de ese movimiento que va a adquirir mucha mayor fuerza en los años 30, cuando se logre desarrollar toda una postura nacionalista mucho más clara y definida, que vos en tus libros también lo has trabajado muy bien. Bueno, entonces podemos ver cómo Lugones es una primera voz que habla de un cambio frente a esta situación que vive el mundo en los años 20. Bueno, muchas gracias, Javier, por el aporte. Lo hemos escuchado atentamente. Ahora, nuevamente Lugones, o lo que queda claro, es un Lugones haciendo gala de la autoridad y un discurso que es este discurso de la hora de la espada, ¿no? Que de alguna manera yo creo que también la espada viene a simbolizar la justicia a la cual aspiraba Lugones. La justicia que no se resumía en un simple igualitarismo, demagogia, sino más bien la justicia del orden. Y en este orden tiene mucho que ver la autoridad. ¿A vos qué te parece, Hernán? Bueno, evidentemente, como decíamos antes, Lugones sale defraudado de esos principios liberales. A eso responde el discurso. Lo que sí creo es que no se agota en una cuestión autoritaria. Es cierto que su público militar era importante, eso se ve en un hecho histórico como fue la cena de camaradería poco antes de la revolución del 6 de septiembre. Es famosa la anécdota de esa cena donde está todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, las principales figuras civiles del Estado, donde hay una gran presencia de una oficialidad joven y donde al final de toda esa solemnidad, esa gran solemnidad que se aprecia en el acto y como era propia de su estilo y de su tiempo, estaba Lugones presente, estaba en un apartado, digamos, en una suerte de palco, invitado porque él había sido un capitán asimilado a las Guardias Nacionales y en calidad de tal podía estar invitado. Y la sorpresa de que a los postres, digamos, cuando ya estaba por terminar, la oficialidad joven comienza primero con un murmullo y después ya de manera extemporánea a pedir la palabra de Lugones, ¿no? Que hable Lugones. Bueno, generales, coroneles comienzan a retirarse. Era, imaginemos, ¿no?, una situación donde se rompe la solemnidad en una época como esta, y Lugones habla con un ardor, ¿sí?, de la disciplina y de la aristocracia militar, lo cuenta su hijo en la biografía, y una juventud militar absolutamente enardecida, formada sobre todo por capitanes y mayores del ejército. Es evidentemente un nacionalismo que hace de la autoridad una bandera, pero que no se agota ahí, porque a veces la historiografía corriente nos enseña un Lugones agotado ahí. No, Lugones tenía y tuvo muchas propuestas que pueden leerse en la Grande Argentina o en La Patria Fuerte. Yo seleccioné simplemente unas líneas que hacen a la visión económica de Lugones. Lugones, por ejemplo, era un hombre que promovía la industrialización de la Argentina y que inclusive compartía la inquietud por la explotación de los recursos minerales, todo lo que rodeaba la cuestión de YPF. Él compartía muchas cuestiones de estas. Inclusive tenía una amistad franca con quienes tenían un sentido nacionalista de estas situaciones. Pero vayamos a un ejemplo de lo que él pensaba, para salir un poco de esa visión de un simple autoritarismo sin ton ni son. Y él, en política económica, pensaba en una intervención permanente de inspección y control en las operaciones de fijación de precios de los frigoríficos. Que sabemos que tocar el tema frigoríficos estamos hablando de una situación
sensible en la política económica de la Argentina. Exactamente. Y esto lo conocemos porque, bueno, por una situación casi colonial con respecto a esto. Él promueve el estudio de la posibilidad de nuevos mercados para las carnes congeladas, así literalmente, ¿no? Así como para el ganado en pie e inclusive la industria alimenticia de la Argentina. Situaciones que obviamente no compartían muchos de los que manejaban el orden económico argentino y que por supuesto no lo hacían en orden al interés nacional. Exactamente. Pero además él también se refirió a un precio justo y razonable en las tarifas ferroviarias, ¿sí? En lo que hace al flete. Otro tema sensible que hacía a una política económica de tinte colonial y que más tarde sabemos, bueno, van a cuestionar los hermanos Irasusta, el propio Scalabrini Ortiz, etcétera, etcétera. O sea que si bien Lugones estas cosas no las tiene desarrolladas como las vamos a conocer después, él ya intuía y ya se adelantaba a plantear situaciones que salen de esa versión autoritaria sobre Lugones. Exactamente. ¿Sí? Salen de esa versión autoritaria. Y Lugones, que es un personaje muchas veces contradictorio, por supuesto hay que decirlo, cuando llega a la revolución del 6 de septiembre, él va a apoyar franca y abiertamente a Uriburu, eso lo tenemos muy en claro. Y hay una pieza que yo quería destacar. Él va a tener algunos discursos interesantes, muchas veces con un auditorio militar, pero hay una pieza bastante desconocida y es un elogio fúnebre. Un elogio fúnebre de junio de 1931, estamos hablando pleno gobierno de Uriburu. Ya se sabía que Uriburu estaba en retirada, pero Uriburu, no obstante, mantenía cierta tosquedad al querer aferrarse a algunas ideas, pese a Justo, que ya estaba haciendo su juego político, y pese a los partidos políticos que venían presionando por volver a la normalidad constitucional. Normalidad constitucional que, hay que decirlo, Lugones rechazaba de plano. En algún momento algunas entidades uriburistas a él lo convocan para volver a las instituciones, porque había que rehacer las instituciones, y lo que Lugones dice con todas las palabras, dice, las instituciones no hay que reformarlas, tenemos que aplazar las instituciones y hacerlas de nuevo, que tiene que ver con ese constitucionalismo que él critica del siglo XIX. Pero vamos a esta pieza que yo había seleccionado para después pasar al tercer informe y último, y a ir redondeando el personaje de esta etapa. Esta pieza un poco desconocida tiene que ver con un mayor del ejército, José Rosasco. ¿Quién era José Rosasco? Cuando se produce la revolución del 6 de septiembre, se intervienen, además de las provincias, por supuesto, las distintas municipalidades, donde se denominan comisionados, esos interventores, y tienen a veces mano militar, especialmente en situaciones sociales muy convulsionadas, en este caso como era Avellaneda, donde el anarquismo y las fuerzas sindicales estaban con una actividad subversiva muy importante, y Rosasco, que es mayor y que dirige el distrito militar, creo que era el número 15, que correspondía a Avellaneda, recibe la orden de aplicar el bando militar que Uriburu había dado en la revolución del 6 de septiembre para reprimir a aquellos que fueran detectados con las armas en la mano, ¿sí? Para poder ejercer una autoridad
implacable del Estado y reprimirlo. Lo hace Rosasco, pero Rosasco lo hace con una convicción, porque Rosasco adhiere a un nacionalismo embrionario y también adhiere a ideas fascistas. Claro. ¿Sí? Esto lo tenemos comprobado y en el momento era bastante conocido en el ámbito, en Avellaneda. Estos son episodios muy poco divulgados, pero lo que nos interesa es qué pasó. Rosasco es asesinado por anarquistas en venganza por su acción. Él está en el puesto 7-8 meses y es asesinado mientras cenaba en un restaurante, y esto lógicamente hace mucho ruido en el ambiente de ese momento. Claro. Es un crimen de un jefe militar que está en operaciones, y en el sepelio, y conforme a las costumbres de época en que se daban muchos discursos, a veces decenas de discursos, habla Uriburu, ¿sí? Y Lugones, ¿no? Perdón, sí, Lugones, y patea el tablero, ¿sí? Con esta pieza que yo no quería dejar de presentar. Has caído, valiente, recibiendo al caer el homenaje del propio crimen que solo se atrevió contigo a favor de la sorpresa, la alevosía y la ventaja. Y aquí venimos, camarada, para demostrar con la palabra y la presencia la afirmación que se te debe, acompañando a redoble de corazón el saludo de guerra que alza en la salva final la voz del peligro y desgarra el viril sollozo en el timbre de su clarín. Porque estamos efectivamente en guerra, y no es con lágrimas, siquiera sean las del más noble dolor, como se lava la sangre. Tal cual el diamante se pule consigo mismo, la sanción de la justicia en casos como este es una santa venganza. Pues bien, el mayor Rosasco ha caído porque fue honrada y limpiamente el ejecutor del bando militar del 6 de septiembre. Sea nuestro primer acto, en la justicia que le debemos, la petición de que se restablezca conforme lo preveía su autor. Y el segundo, por ahora, la declaración de que, si es menester, nosotros mismos lo aplicaremos. Sigue Lugones. Sabemos quiénes son y dónde están las madrigueras y los instigadores. Basta ya de contemplación y de política con el desorden y el delito. Basta de cortesía con el reclamo de los cómplices, que serían los primeros en echar sobre el gobierno la responsabilidad del crimen desenfrenado. No haya paz sobre las tumbas abiertas por el crimen, sino cuando quede cumplida la expiación. Recoger la espada y la bandera del que cayó en la lucha es deber primordial del soldado. Como soldados, que todos lo somos en esta hora de suprema decisión, mayor Rosasco, presentes ante el deber. ¿Sí? Una pieza que vuelvo a, ¿no? Sí, realmente emotiva, fuerte, sí, es un elogio fúnebre, ¿no? Y lleno de heroísmo de nuevo, ¿no? Sí, vuelve él, Otra siempre vez. la épica, ¿no es cierto? Siempre la épica que vuelve por más. Te invito, Octavio, a ver el tercer y último informe para ya ir redondeando la figura de Leopoldo Lugones. Bárbaro, vamos a ver. En esta breve síntesis. La tercera etapa de Lugones se extiende entre 1921 y 1938. Son los tiempos de entreguerra en que Europa vive convulsionada. Los prolegómenos del final de la Gran Guerra, la Revolución Comunista y el surgimiento del fascismo marcan un momento de gran inestabilidad, mientras en Argentina se sentía la crisis económica y la inestabilidad política. Lugones fue un observador atento de la situación internacional y local. A su liberalismo, tan coincidente en muchos aspectos con el socialismo, fue dando paso a planteos de índole nacionalista, de originales matices, muy crítico ya del liberalismo, pero a la vez alejado de la doctrina e ideas del catolicismo. Su trabajo incesante se plasmó en numerosos escritos, artículos de prensa y conferencias. En 1926 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y en 1928
la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores, fundada con su impulso particular. En esta etapa aumentó con ritmo vertiginoso su ya cuantiosa producción intelectual, entre la que se encuentra Poemas solariegos de 1928, uno de sus títulos más elogiados, y los ensayos La Patria Fuerte de 1930 y La Grande Argentina del mismo año, indispensables para comprender la época y la generación de Lugones. Puso fin voluntariamente a su vida en una isla de Tigre en 1938. Bien, vemos en este tercer informe un poco el remate de esta trayectoria de Lugones. Vemos un personaje que ha ido evolucionando y que en un determinado momento él toma un final trágico. Hay que decir, antes que esto, que algunos autores sostienen y han desarrollado que en esta evolución hay también un acercamiento espiritual de él a Dios. Hay distintas opiniones al respecto, no vamos a profundizar en este momento en esto, pero hay realmente circunstancias que indicarían una evolución. Claro, lógicamente el final trágico hace poner un interrogante en todo esto, con otras cuestiones también que son quizás detalles de color en una personalidad tan particular y tan grande en algunos aspectos, ¿no? Sí. Como es la de él, imposible de encasillar. De hecho, cuando hablamos del nacionalismo de Lugones, como lo venimos tratando, su relación con los nacionalistas en general no fue muy apegada. En general, los nacionalistas tenían cierta admiración por él, pero por el culto de la autoridad, la jerarquía, la baronía, todo el criollismo del que hablábamos, ¿no? Tal cual. Pero en algún momento se lo contacta para acercarlo, inclusive para proponerle alguna jefatura, pero son contactos prácticamente que duran muy poco en el tiempo y que nos muestran nuevamente a un Lugones muy particular, ¿no? Sin duda, sin duda. El final trágico del Octavio es verdaderamente una situación que golpeó en ese momento, ¿no? Golpeó muy fuerte. Absolutamente. A mí se me ocurre pensar en un Lugones sumamente apasionado. Y esta pasión se volcó en una búsqueda permanente, búsqueda que se tradujo en un sinnúmero de caras de este prisma que es Lugones: la política, la cultura, la poesía. Claramente Lugones, a mi entender, se ahoga en esa búsqueda, se ahoga. Por momentos parece querer soportarse en algunos pensamientos filosóficos, pero claro, esa pasión que todo lo devora no consigue que la personalidad de Lugones pueda hacer pie. Además, él muy atento siempre a la actualidad política del momento, él ve cómo todo lo que él ha apoyado, lo ha defraudado. Sin lugar a dudas. De hecho, él lo dice en la cabaña esa de Tigre, creo que se llama El Tropezón, todavía se conserva la habitación de Lugones. Allí la señora conserva una copia de la carta que Lugones manuscribe antes de suicidarse, y él dice, por ejemplo, que no puede terminar la biografía de Roca. Ignoramos si esto es por cuestiones políticas, es decir, prácticamente por su viraje, o simplemente si Lugones, agotado por esta misma pasión o esta misma decepción que vos señalás, esto le impide seguir realizándose a Lugones. Y claro, imagínate que él confió en una revolución como la del 6 de septiembre. A mí me gusta llamarla revolución, no porque en sí mismo haya sido una revolución, sino porque sus contemporáneos la denominaron revolución.
Y él confió y fue defraudado porque finalmente fue una revolución que no terminó de cambiar las estructuras y que además puso de alguna manera, aunque Uriburu no lo quería, terminó en un gobierno de orden constitucional, entre comillas, como fue el de Justo. Justo, que también recibió la confianza de Lugones, porque Lugones, en definitiva, ya un poco ante la posición del mal menor, termina por apoyarlo públicamente, cuestión que se va a decir al poco tiempo, ¿sí? Tiene que ver con las contradicciones propias de Lugones. Una nueva defraudación. Exactamente. ¿Cierto? Una nueva defraudación. Lo que hace que Lugones, evidentemente, en esta beta política y en esa pasión en la cual vos haces hincapié, él respiraba con la Argentina y en un momento dado, evidentemente, se sintió asfixiado, ¿no? Exactamente. Y no pudo salir. Bueno, yo creo que hemos elegido una personalidad muy difícil, difícil de abarcar, sin duda, ¿sí? sin duda. Muy particular, con todas las limitaciones, no solamente del tiempo, sino de abarcar un personaje de semejantes características. De una riqueza importantísima. Enorme. Pero por lo menos presentar estas inquietudes, presentar este Lugones que sirva para muchos que lo conocen por una calle simplemente o por una simple mención, pero que no han tenido un acercamiento a su persona. Simplemente esto. No mucha más propuesta que esta, la del programa presente. Traerlo nuevamente sí, a la actualidad para la audiencia de TLV1. Y dar combates por nuestra historia. Por supuesto, combates por nuestra historia. Queremos, refrescar un poco que nuestro programa no tiene más que el auspicio intelectual, cultural del Instituto Bibliográfico Antonio Cini, que se mantiene con las colaboraciones de sus socios y adherentes y que tanto esta situación como las propuestas que nos quieran acercar y todos los comentarios que podamos recibir pueden ser canalizados a través de nuestra forma de comunicación, combatepornuestrahistoria@gmail.com. Nos vamos a estar viendo, Octavio, en la emisión del 5º programa, así que muchas gracias por acompañarnos y esperemos haber hecho un aporte mínimo pero significativo. Gracias, Hernán. Buenas noches. Gracias.